Noticias, edición noche, hoy en una cobertura especial e histórica porque llega el primer lote de vacunas y así el Perú empieza su tarea para frenar y hacerle frente pues, a esta pandemia. Enrique Chávez me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Enrique? Jennifer, una alegría como siempre acompañarte y en este momento tan especial para el país. Exactamente en una hora está programada la llegada del vuelo a Lima, que ya está en espacio aéreo peruano, ¿verdad? Así es, 7:33, 7:35 de la noche del día de hoy, ya el avión ingresó a espacio aéreo peruano, así que se tiene estimado a esa hora aproximadamente 8:01 que ya pise, ¿no?, suelo peruano, conteniendo pues esas 300.000 primeras dosis del primer millón que se le tiene comprado pues a la empresa, a la fábrica, laboratorio chino Sinopharm. Así que primer lote, ¿no? Primer lote, un momento simbólico, como lo comentábamos, además, que marca un antes y después, sin duda, pues en el combate de la pandemia contra nuestro país. Vamos a tener una cobertura extraordinaria, como lo ha señalado. Estamos en varios puntos. En distintos puntos tenemos desplegado varios equipos. Estamos con Alex Vigo, él se encuentra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, él nos va a traer el detalle al momento preciso cuando este avión procedente de Francia, luego que haya salido pues hace 2 días desde Beijing, ingrese no solamente pues al aeropuerto, sino también pise suelo peruano. Tenemos también a nuestro compañero Omar Figueroa, él se encuentra en los almacenes Talma, donde también va a llegar posteriormente pues estas 300.000 dosis, y también ya estamos en Cenares, el Centro Nacional de Abastecimiento y Recursos Estratégicos del MINSA, y está Carla Mendoza, y hasta no traer los detalles. Sabemos que incluso muchas autoridades van a llegar al lugar para también hacer, ¿no?, el primer pronunciamiento, luego de que ya tengamos esas dosis, esas anheladas dosis. Así es, la atención, Jennifer, se concentra ahora mismo precisamente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se encuentra Alex Vigo, y le damos el pase. Alex, buenas noches. Enrique, Jennifer, muy buenas noches. Un momento tan esperado y, como ustedes bien lo dijeron, la atención se concentra aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estamos a solo 25 metros de distancia del lugar donde se producirá el desembarque de estas 300.000 dosis del laboratorio chino Sinopharm. Ya se ha confirmado que el presidente de la República va a estar en esta recepción, va a haber una breve ceremonia, va a contar con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, va a estar también la canciller de la República, Elizabeth Astete, la ministra de Salud, Pilar Macetti, en esta recepción. Se espera que se produzca minutos después de las 8 de la noche y nosotros vamos a estar atentos desde este punto de transmisión para dar todos los detalles. Damos la alternativa en estudios. Muchas gracias, Alex. Vamos rápidamente ahora hasta los almacenes Talma. En el lugar está Omar Figueroa. Omar, adelante. Que el presidente de la República... Jennifer, Enrique, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy es un día histórico porque en realidad hoy comienza la lucha frontal con las armas necesarias, como son las vacunas, para hacerle frente a la COVID-19, que nos ha traído grandes tristezas el año pasado y parte también de este 2021. Estas son las instalaciones del almacén de Talma, que brinda servicios aeroportuarios, es decir, una vez que lleguen las vacunas en los contenedores al aeropuerto, van a ser trasladados a aduanas y luego serán conducidos aquí, a este gran almacén, acompañados por la ministra de Salud, Pilar Macetti, quien va a ofrecer unas declaraciones a nosotros, precisamente, que nos encontramos aquí en el interior. Más adelante les vamos a contar cómo son estos contenedores que traen las 300.000 vacunas, son parecidas a las que están en la parte posterior, así que retornamos en breve. Jennifer, Enrique. Gracias, Omar. Recordemos que la refrigeración, como lo estás mostrando, es, digamos, estándar, ¿no?, para las vacunas de Sinopharm, a diferencia de otras. Vamos a continuar con esta cobertura, nos vamos a Cenares con Carla Mendoza. Muy buenas noches, Enrique, Jennifer, amigos televidentes. Efectivamente, me encuentro en este almacén donde este primer lote, que va a arribar en breve nada más a nuestro país, va a tener que llegar a este punto, teniendo en cuenta que Cenares tiene 2 almacenes, uno en Lurín y uno en el Callao, donde me encuentro. Pero es aquí donde se almacenan los medicamentos y precisamente una vez que esto llegue aquí, se va a distribuir tanto a las DIRES de Lima, el Callao, y así como en las 37 regiones de nuestro país donde se encuentran estas direcciones. Así es que sin duda es un día lleno de expectativa, precisamente porque lo que se había anunciado por fin será una realidad. Así es que también anunciar que se han hecho presentes ya las autoridades. La primera en llegar es la ministra de Defensa, Núria Esparz. También lo hará el ministro del Interior, José Elitze, y también la directora
de esta institución, Rocío Espino, y vamos a conversar con ellos en breve y les daremos a conocer todos los detalles. Así que con esta información yo regreso con ustedes. Buenísimo, muchísimas gracias, Carla. En tanto, estamos esperando pues el arribo de estas 300.000 primeras dosis de vacunas del laboratorio de Sinopharm. Vamos a ver cómo está el despliegue policial y también de las Fuerzas Armadas. Sabemos incluso que la policía había anunciado el despliegue de 1.000 efectivos policiales que van a custodiar toda la cadena de llegada o de transporte hacia los almacenes decenales. Así es, entonces allí vemos ya los patrulleros, los efectivos desplegados, ¿no?, para acompañar, como señalas, todo lo que será este recorrido absolutamente, además, simbólico, importantísimo, trascendente de la llegada de estas, Jennifer, primeras 300.000 dosis de la vacuna. Que sabemos van a ser completadas, según se tiene estimado el calendario del laboratorio. El próximo domingo 14 de febrero se tendría estimado que lleguen las otras 700.000 dosis y se completaría así pues el 1.000.000 de vacunas o 1.000.000 de dosis provenientes del laboratorio de Sinopharm. Hay que recordar que este vuelo que está trayendo desde Beijing salió pues de China, de la capital de China, Beijing, el día viernes aproximadamente 3 de la tarde. Luego hizo un transbordo en Francia. Recordemos que esta segunda etapa de vuelo para la entrega de vacunas provista de Sinopharm ya está en marcha, está incluso, hemos dicho, ya entró a espacio aéreo peruano a través de Iquitos, y ahí está precisamente el lugar donde se encuentra ese vuelo, Enrique, ahí está, ahí lo vemos. Así está, ya atravesando Iquitos en este momento, ¿no? Y bueno, allí vemos cuál más o menos va a ser la ruta y la llegada pues hasta nuestra capital. Aquí, en este punto exactamente, está el vuelo en estos momentos. Está entrando justo por la ciudad de Contamana. Sabemos que va a cruzar prácticamente de oriente, los Andes peruanos, hasta llegar hasta la costa de nuestra capital, Lima. Ahí está, incluso hay un quiebre, en la zona de Huaraz, donde ya el avión desvía su paso para llegar a nuestra capital. Este es un hecho bastante histórico, nunca antes, un objeto, un producto, unos containers de esta naturaleza habían sido tan esperados por nosotros, por nuestro país, tomando en cuenta tanto dolor que nos ha generado, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, la ocurrencia de esta pandemia que todavía pues nos tiene azotando y generando tanta desdicha. Y por supuesto, este inicio del proceso de inoculación, que el presidente Francisco Sagasti ha reiterado que estamos listos para iniciar. Evidentemente tampoco va a cambiar las cosas como estamos viendo en la experiencia mundial, además de la noche a la mañana. Así se espera pues la llegada de una buena cantidad de vacunas en las próximas semanas y los próximos meses. Vamos, Jennifer, a seguir conviviendo con el virus y con pues todo lo que tú lamentablemente has recordado en términos de sufrimiento y de luto que ha traído a nuestro país y en realidad pues al mundo en general. Claro que sí, lo has dicho muy bien. El hecho de que lleguen esas vacunas y ya empiece incluso a inocularse, a vacunarse las primeras personas, no significa que debamos de bajar la guardia, sino todo lo contrario, porque lo que nos va a dar estas vacunas en todo caso es un tiempo para que más personas puedan inocularse, puedan estar inmunizadas y el bicho siga fuera de nuestras casas. Lamentablemente nosotros no debemos de bajar la guardia porque, según señalan los especialistas, recién se podría alcanzar una inmunidad de rebaño, que es como se llama, cuando la población esté vacunada a un porcentaje del 80%. Así es. Es decir, nos falta mucho aún como para que nosotros pensemos de que debamos dejar de lado todas esas medidas de bioseguridad que tenemos que seguir cuidando. El uso de la mascarilla, la distancia física, el lavado constante de manos, evitar los lugares cerrados, concurridos y aglomerados. No hay que bajar la guardia. Nada de esa prevención cambia por el momento, pero claro, el interés por supuesto lo hemos repetido, es un momento simbólico, trascendente, es los primeros 300.000 dosis, pero al momento el Perú ya tiene asegurada, ¿verdad?, la compra de más de 80 millones de dosis, de vacunas de diferentes laboratorios en realidad. Así es, el primer lote en llegar, sabemos, va a ser pues el del laboratorio chino Sinopharm, pero ¿cómo fue el proceso para esta millonaria compra que ya estamos a pocos de ver cómo arriba nuestro país? Aquí se lo contamos en el siguiente informe. Se ha logrado que hoy se haya embarcado un primer lote de 300.000 dosis que llegará el domingo en la noche a Lima. La esperanza vuelve al corazón de millones de peruanos. La vacuna contra la COVID-19 por fin llega a suelo nacional. Pero este es el resultado de un largo proceso iniciado el año pasado.
Para ello hemos creado la Comisión Multisectorial de Coordinación y Articulación de Acciones para acceder al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas contra el COVID. Esta comisión, liderada por el MINSA y la Cancillería, inició conversaciones con varios laboratorios internacionales que, en agosto del 2020, todavía desarrollaban sus candidatas a vacuna. Nosotros ya estamos en conversaciones con 5 laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas. La ministra de Salud ha suscrito un nuevo acuerdo que nos permite el acceso a las vacunas que viene desarrollando la empresa farmacéutica Pfizer. Perú también negociaba con la alianza COVAX Facility, mecanismo de la OMS. En octubre, el gobierno aprobó el pago de 76 millones de soles para asegurar una primera adquisición. Pero la incertidumbre generada por la crisis política vivida en noviembre del 2020 complicó las negociaciones. Las tendremos, sí. ¿Cuándo exactamente? ¿De quién vendrá? Estamos en ese, y en el momento que lo tengamos serán ustedes y la ciudadanía los primeros en saber. Mientras una segunda ola llegaba al país, el 6 de enero escuchábamos noticias alentadoras. En el marco de un acuerdo con el laboratorio Sinopharm de China para comprar 38 millones de dosis, acabamos de suscribir un acuerdo de compra y carta de compromiso para recibir un primer envío de 1 millón de dosis que llegará durante el mes de enero. Además, el gobierno había comprado 14 millones de vacunas de la inglesa AstraZeneca que llegarían en el mes de septiembre. Pero fue el 20 del primer mes del 2021 cuando se tuvo fecha exacta para la llegada de las vacunas chinas de Sinopharm. Que el primer millón de vacunas procedente de Pekín sería embarcado en un vuelo de KLM del día 8 de febrero y llegaría a nuestro país el día 9. En tanto, Naciones Unidas confirmaba que el Perú sería uno de los primeros países en recibir las dosis de COVAX Facility. Días después, el Ejecutivo anunció que llegarán en febrero y marzo. Este mes se concretó la compra de antídotos con otras farmacéuticas. Me es grato informar que ya cerramos el acuerdo con Pfizer para que nos entreguen 250.000 dosis de vacunas en marzo y 300.000 en abril, como parte de un total de 20 millones de dosis que se entregarán en los meses siguientes. Al cierre de este informe, Perú tiene asegurada la compra de 38 millones de vacunas del laboratorio chino Sinopharm, 20 millones de la estadounidense Pfizer y 14 millones de AstraZeneca. Esto además de los 13 millones que vendrán de COVAX Facility, cifras que aseguran el acceso al antídoto para combatir la pandemia. Jennifer, estamos en esta cobertura extraordinaria, este programa especial, y bien lo decía la última nota que lo acabamos de ver, la vacuna devuelve la esperanza al Perú, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Óscar Ugarte, exministro de Salud, para hablar de este proceso. Doctor Ugarte, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches, y precisamente pedirle su opinión, ¿devuelve la esperanza al Perú este proceso? Buenas noches, gracias por la invitación. Sin duda, todos debemos estar muy contentos de que se concrete la llegada de estas primeras 300.000 dosis. Pero, como ya ha sido dicho, en la próxima semana llegan las otras 700.000, o sea, vamos a tener ya 1 millón de vacunas de aquí a 7 días. Ese millón de vacunas serviría para por lo menos la mitad del primer grupo, o sea, la primera prioridad, que son los trabajadores de salud, que son los miembros de mesa electoral, que son ejército, policía, serenazgos, etcétera. Pero si a eso le sumamos lo que ha anunciado el presidente, y ustedes acaban de reiterar, que vía COVAX Facility llegan 117.000 en febrero y 400.000 en marzo, eso es medio millón más, y de Pfizer llegan 250.000 en marzo y 300.000 en abril, lo que quiere decir que de aquí a abril vamos a tener 2 millones de vacunas. Eso es cantidad suficiente
para vacunar al 1.000.000 de personas que constituyen la primera prioridad, y eso es, creo, lo que hay que anunciar, porque ya probablemente en los próximos días se podrá empezar a vacunar, pero esto será un proceso para este primer grupo de 1.000.000, que debe ser febrero, marzo y abril. Creo que todos debemos saber que esa es la primera prioridad, y no pretendamos, quienes no están en esa primera prioridad, ir a vacunarse ya. Creo que hay que dar el mensaje que estamos teniendo los recursos para vacunar a todos, pero hay un orden, y ese orden va a tardar todavía algunos meses para cubrir a todos. Doctor Ugarte, si bien es cierto, lo que va a ocurrir hoy día es bastante alentador, es bastante simbólico también por lo mismo que nos ha contado, que es un porcentaje pequeño el que se va a vacunar. Pero ¿qué es lo que tendría que entender la ciudadanía? ¿Podríamos decir que es el inicio del final de lo que estamos esperando, que acabe esta pandemia? Yo creo que sí, y lo que la ciudadanía debería entender son dos cosas. Primero, que es fundamental vacunarse. Preocupa mucho que haya un porcentaje, según las encuestas decían, cerca del 40% o alrededor del 40% de personas que habrían declarado que no quieren vacunarse. Eso sería muy grave, y creo que es en parte por desinformación, y es grave porque para poder tener lo que se llama la inmunidad de rebaño, o sea que toda la población del país esté protegida, deberían vacunarse entre el 70 al 80% de la población. Y si es que hay un 40% que no quiere vacunarse, eso quiere decir que nadie va a estar seguro. Esto es fundamental que se entienda. Como la vacuna es voluntaria, a nadie se le va a obligar, lo que sí hay que hacer es una campaña de persuasión. Y la persuasión tiene que ser en doble sentido. Primero, mostrar las ventajas de la vacuna. Y tenemos en la propia historia en el Perú las pruebas de cómo, por ejemplo, vacunando desapareció lo que en su momento fue una enfermedad muy grave, la viruela, y desapareció en todo el mundo en los años 70, y eso es por la vacuna. Y también se ha arrinconado a la polio. Ya no hay casos de polio en el Perú, en América. Hay algunos países en Asia que todavía tienen polio, pero con la vacuna se los ha arrinconado, igual el sarampión, igual la rubiola. Entonces está demostrado que la vacuna elimina o arrincona enfermedades. Y en segundo lugar, hay que explicar que no es cierto aquello de que les van a incorporar un chip a las personas para que no sé quiénes puedan controlar el accionar de las personas, y menos que tengan efectos, como se dice, de que pueden producir cambios genéticos, y que eso puede alterar la raza o las características humanas a futuro. Pero eso hay que explicarlo. Así es. De tal manera que la gente se convenza. Y yo estoy seguro que además cuando vean que se empiezan a aplicar las primeras vacunas y que las personas las reciben de la forma más natural, eso va a ir cambiando y vamos a tener la gran mayoría a favor de la vacunación. No sobra, doctor, lo que usted está señalando, porque se ven absurdos realmente, ¿no? Y lamentablemente, pues las redes sociales muchas veces, en lugar de expandir o propagar, ¿no?, la información como debería ser, lo que propaga pues son medias verdades o sencillamente mitos, como lo que usted acaba de señalar. Pero hay otro punto que me parece importante que la población, la ciudadanía, la teleaudiencia pueda advertir. Cuando estamos hablando de la efectividad de la vacuna, todas tienen un distinto grado de efectividad, todas bastante alto. El caso de Sinopharm es 79.4% de efectividad, pero hay una diferencia, porque por lo general todas estas vacunas tienen todavía una mayor efectividad cuando se trata de hacer enfermedad grave. Ajá. ¿No? Sí. Sería interesante que los televidentes sepan la diferencia de qué estamos hablando cuando, porque en realidad lo que queremos es evitar la enfermedad grave, por supuesto. O sea, eso es lo más importante en una situación como esta. Explíquenos, por favor, cuál es la diferencia cuando hablamos de una efectividad frente a contraer la enfermedad con lo que podría ser la enfermedad grave. Es decir, te podrías incluso en algún caso contagiar, pero las posibilidades de que contraigas ya la enfermedad grave que te pueda lamentablemente quitar la vida son mucho menores. Eso es sumamente importante que se entienda, que la vacuna nos protege, uno,
contra enfermarnos. Es decir, si estamos vacunados, tenemos defensas, el virus nos ataca, ya no nos afecta. El virus es rechazado por nuestro organismo y muere el virus. Ese es el mecanismo como las vacunas eliminan los virus de las enfermedades. Pero el segundo aspecto es también sumamente importante, que sobre todo en el proceso en que esto está todavía aplicándose, o sea que no todos están protegidos, lo que se va a eliminar con mayor facilidad son los casos graves. Entonces no vamos a necesitar ya tantos camas de UCI o la demanda de oxígeno más adelante. Hoy los necesitamos y vamos a seguir reforzando eso. Eso tiene que ser así, pero digamos el resultado final de la vacuna es que ese tipo de cuadros van a eliminarse y por lo tanto se va a reducir el grave riesgo de la mortalidad, ¿no es cierto? Que es lo más grave. Ahora, creo también hay que reforzar otro aspecto. Este es, como ha sido ya diseñado y aprobado por el Ministerio de Salud, se va a vacunar en 3 fases. La primera fase es con este 1 millón de personas que están en la primera línea, ¿no es cierto? Para eso sirven los 2 millones, eso se va a aplicar de aquí a abril. Pero luego viene la segunda fase, que son las personas de tercera edad, los enfermos con comorbilidad, los maestros, comunidades nativas. Esos son un poco más de 5 millones de personas que tendrán que vacunarse, digamos, de fines de abril en adelante, yo supongo junio o julio. Para eso se necesitan 10 millones de vacunas. Todavía no se ha hablado nada de eso y supongo que se están haciendo los trámites. Pero luego, si eso se combina, viene el resto de población, que serían ya 16, 17 millones, que tendrían que vacunarse, o sea, todos los de 18 años a 59, ¿no es cierto? Que tendrían que vacunarse de agosto a diciembre. Bueno, si es un programa así, tenemos que tenerlo presente y tenemos que ser muy ordenados. No querramos saltarnos la fila, como se dice. Hay que respetar la fila, hay que respetar las prioridades. Entonces, a quienes nos toque, no ahorita, sino dentro de 1 mes o 2 meses, hay que esperar. Todos van a ser vacunados, pero en orden, de tal manera de que se pueda aplicar rápidamente y beneficiar a toda la población. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Es preciso recalcar lo que él nos ha señalado, que el hecho de que una persona sea inoculada, sea vacunada, no significa que se vuelva un súper ser humano que ya no pueda ser infectado. Lo único que hace es que, si es que en la eventualidad yo ya he sido vacunada, me infecto, ya no podría ser una enfermedad grave, lo cual implica que yo me tenga que seguir cuidando, porque recordemos, ya lo dicen los especialistas, por lo menos 80% de la población, ¿no?, de una jurisdicción, de un país, para que recién haya una inmunidad de rebaño y pueda yo incluso librarme pues de este contagio. Así es, y por supuesto lo que ha reiterado el doctor Ugarte, estamos hablando de un proceso social. Exacto. Donde hemos repetido siempre el mensaje, yo me cuido para cuidar a quienes están a mi alrededor. Ahora lo que tenemos que hacer es respetar, como dice el doctor Ugarte, la fila, por decirlo de alguna manera, para que nos toque nuestro turno, ¿no? Nuestro turno de vacunar. Evidentemente hay muchas prioridades aquí. Y a propósito, vamos a ir rápidamente con nuestros compañeros, como se los hemos señalado, tenemos unidades de reporteros que están justamente colocados en lugares estratégicos donde se va a señalar y precisar la noticia. El día de hoy está nuestro compañero Alex Vigo en el aeropuerto Jorge Chávez, en los almacenes Talma, que es el primer lugar donde van a ir, ¿no?, estos contenedores con las cajas de las 300.000 dosis a Omar Figueroa, y también estamos en el Centro Nacional de Abastecimiento y Recursos Estratégicos Cenarios del MINSA con Carla Mendoza. Vamos a hacer un recorrido con ellos y luego regresamos. Recuerden que ya el avión que está con estas 300.000 dosis están en espacio aéreo peruano y está llegando justamente, ya incluso ha pasado la zona de Contamana. Hace unos minutos nada más estábamos viendo que estaba por acercarse a esta ciudad, ¿verdad? Está avanzando rápidamente, estamos a un poquito más de media hora para que el avión pise el suelo limeño y como decías, vamos a seguirles informando de los movimientos, de la expectativa
en cada uno de estos puntos. Vamos rápidamente con Alex Vigo, él también nos tiene información de qué es lo que está pasando, pero antes de ir con Alex Vigo, mejor vamos a ver un informe, porque a propósito de la llegada de este primer lote de vacunas contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. Así es, vamos a revisar, Jenny, qué son estas sustancias y por qué son tan importantes para combatir una pandemia. Hay diferencias entre las vacunas, además, veamos. Los anticuerpos son claves para combatir las enfermedades. El organismo los crea una vez que identifica al virus o bacteria que busca infectarlos. El proceso de generar estas defensas tarda, dando pie al avance de la enfermedad. Para forzar la respuesta inmunológica es que nacen las valiosas vacunas. Las vacunas son sustancias que van a ser preparadas a partir de alguna parte del virus para que el sistema inmunológico nuestro pueda reconocerlo y bloquearlo o neutralizarlo cuando ingresa a nuestro organismo. Actualmente hay 4 tipos de vacunas, unas que usan el virus debilitado, otros muerto o alguna parte específica del germen. Ninguna causa la enfermedad, solo estimulan las defensas. Esta vacuna de vacunas vivas atenuadas tenemos varias en el mercado, la de sarampión, la de paperas, la de rubiola, la de rotavirus en niños. Luego hay vacunas inactivadas, ahí está la hepatitis A, está la de la gripe, de la influenza y la vacuna de la rabia. En el contexto de la COVID-19, laboratorios como Pfizer o Moderna innovaron la industria de la medicina con las vacunas de ARN o ácido ribonucleico mensajero. Esta novedad técnica copia una parte del código genético viral y le enseña al cuerpo a producir proteínas específicas para un virus específico. En el caso del SARS-CoV-2, la proteína Spike, presente en la corona del virus. Ese es el ADN, la biblioteca. Esta información tiene que salir a la calle. Entonces la biblioteca saca un libro hacia afuera. Ese libro es el ARN, que tiene la información que yo quiero. Ahora yo necesito de ese ARN la información. Entonces, ¿qué hago? Saco una fotocopia y me llevo la copia a mi casa. Ya. Esa fotocopia es la proteína que produce el ARN. Todas las vacunas han pasado fases de estudio y pruebas en animales y humanos para garantizar su efectividad. El proceso puede tomar hasta 10 años. En el caso del COVID se hizo en tiempo récord, gracias en parte a información de enfermedades similares previas, como el SARS y el MERS. ¿Por qué iniciaron la vacuna contra el MERS y contra el SARS-CoV-1? Es una pregunta muy lógica. Pero la otra respuesta es porque controlaron esa infección y se quedó ahí nomás y no avanzó. Y ya no está. La mayoría de vacunas contra el COVID-19 deberán aplicarse en más de una dosis. En medio de una pandemia, la vacunación sigue el esquema lógico de inmunizar a la mayor cantidad de personas y cercar al virus a fin de erradicarlo, como sucedió con la viruela. En Perú, el sarampión, 7 veces más contagioso que el COVID, no reportó ningún caso en 30 años, hasta octubre pasado. Es así que vacunarse no es solo una precaución personal, sino también una responsabilidad con los nuestros y el país. Bueno, las cámaras de TV Perú, nuestros reporteros están apostados en los puntos claves. Les reiteramos de lo que será el proceso para recibir estas 300.000 dosis de la vacuna. Alex Vigo se encuentra en el aeropuerto Jorge Chávez, Omar Figueroa en los almacenes de Talma y adyacentes, y Carla Mendoza en el CENARES, Jenny, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, que será el hogar, entre comillas, inicial de estas vacunas. Que es el lugar donde van a partir ya luego, imaginamos, ¿no? Incluso ya la ministra de Salud ha señalado que estas primeras dosis ya están en una nómina, ya tienen, es decir, un nombre de personal de salud, que sabemos son incluso los personal de salud que atienden en las unidades de cuidados intensivos, que van a ser los primeros en recibir justamente estas primeras dosis. ¿Por qué? Porque ellos están en esta primera línea de batalla, personal sanitario, médico. Luego también sabemos que van a ser personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, bomberos, Cruz Roja y Serenazgo, y también los personal de limpieza, que digamos son personas que han estado frente a esta situación batallando desde el día 1 de esta pandemia. Tú lo acabas de describir y vamos a conversar ahora con la doctora Rosa Luz López. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, precisamente a propósito del personal médico que va a ser vacunado en la primera fase. Doctora Rosa Luz López, gracias por estar con nosotros. Lo acabamos de reiterar. Personal de salud y brigadas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, bomberos y Cruz Roja, miembros de mesa,
serenazgo y limpieza, pero los primerísimos en el orden de prioridad son precisamente los especialistas, el personal de salud que está en las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué podemos hablar de esa población, por decirlo de alguna manera? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Es bueno hacer la precisión que dentro de lo que es la prioridad es de las áreas críticas. Las áreas críticas incluyen no solamente los cuidados intensivos, sino las áreas de emergencia, las áreas de triaje, los epidemiólogos, laboratorio y inclusive en todo el personal que puede estar implicado en el manejo de los pacientes que llegan al hospital por COVID-19. Entonces, es todo las áreas de expansión de los hospitales, ¿no? Entonces, todo este personal que está presencialmente es el que está en primera fila para poder ser inmunizado. Y la necesidad de priorizar a este personal parte del hecho de que esta es una guerra. Y a la guerra tú tienes que mandar a la gente con protección, además de las armas. Por lo tanto, tienes que poner primero a los que están en primera línea, como suelen decir todos, a quienes van a enfrentar directamente, ¿no? Y después hay que recordar que los 33 millones de peruanos tienen que ser inmunizados para que logremos definitivamente abatir la enfermedad y pasar la página. Doctora López, justamente esta pandemia ha evidenciado la importancia de profesionales de la salud y específicamente de la especialidad, incluso de la cual usted es vicepresidenta, de la medicina intensiva y de la necesidad y el requerimiento de más especialistas en su rama. ¿Qué sabemos incluso de la cantidad de profesionales que han sido infectados y que lamentablemente también han partido enfrentando este virus, que usted lo señalaba muy bien, es como una guerra? Así es. Es importante resaltar que dentro de las especialidades críticas, específicamente en medicina intensiva, si bien hemos tenido gran número de profesionales infectados, particularmente creemos estar llegando a un número mayor a 50 o 60 profesionales infectados, no todos han terminado en una unidad de cuidado intensivo. Dentro de toda la pandemia habremos tenido 4 o 5 dentro de las unidades de cuidado intensivo con tubo y máquina y solamente hemos perdido 2 intensivistas. Esto refleja también el hecho de que es un personal más preparado para poder hacer frente a una situación tan grave como esta y que sabe de alguna forma cuidarse un poco mejor. Más bien nuestras unidades han estado llenas de profesionales y de colegas de otras áreas que probablemente se han infectado porque no están tan acostumbrados a los protocolos de bioseguridad que nosotros solemos llevar para la mayoría de esto. Además hay que recordar que estas áreas críticas, ¿no? Cuidados intensivos, emergencia, anestesio, han estado ya entrenados en una primera ocasión por influenza, que realmente es una perita en dulce al lado de lo que es coronavirus, pero ya tenían una experiencia previa con esto, a pesar de nuestra precariedad de recursos y a pesar de nuestro escaso número. Qué interesante, doctora, lo que nos señala, porque con todos estos meses de cobertura yo no había escuchado esos datos específicamente. A ver, cuando hablamos de primera línea, aquí estamos hablando de primerísima línea, son los primeros que van a recibir las vacunas. ¿Cuántos son? Porque lo que sí hemos escuchado a lo largo de la pandemia, y como lo señalaba Jennifer, es el problema de, en realidad, escasez de este personal. Y como usted señala, es prácticamente, como usted lo describe, personal de élite. Dentro si han logrado contagiarse tan pocos y todo, es que realmente manejan los protocolos y cómo proceder en estas circunstancias. ¿De cuántos estamos hablando en total aproximadamente? Hay que hablar ahí de lo que es el personal intensivista propio dentro de las unidades, tanto médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos de rehabilitación y terapia respiratoria, como de aquellos que se han sumado no teniendo la especialidad y que han ayudado a multiplicar la acción, donde están los anestesiólogos, los cardiólogos, los cirujanos cardiovasculares, las enfermeras de otras áreas. Almenara, por ejemplo, tiene enfermeras de cirugía cardíaca, tiene enfermeras de sala de operaciones de recuperación, de cirugía de día. Todo este personal que ya ha pasado y que está atendiendo se convierte en el personal de primera línea. Eso es cuidados intensivos.
Emergencia tiene otro contingente más, que es el personal propio de la emergencia y aquellos que tuvieron que crecer y expandirse en las otras áreas, porque evidentemente la cantidad de pacientes era imposible de soportar con la infraestructura y con el personal que tenían ellos como base. Entonces, todo este personal ampliado es el que está haciendo frente, que está 10 meses de pie, luchando ya son 11 meses, ¿no? Luchando momento a momento con la pandemia, es el que tiene que ser inmunizado, porque no nos podemos dar el lujo de perder ni uno solo. Dentro de todo este personal, sí hemos perdido en otras áreas de las cuales no tengo el número, hemos perdido anestesiólogos, hemos perdido enfermeras, hemos perdido técnicos, hemos perdido tecnólogos. En este momento, por ejemplo, en la unidad donde yo trabajo, en la Almenara, por lo menos 15 de los 53 pacientes que están dentro de la unidad son personal de salud. Eso es una barbaridad. Doctora López, ya para terminar, el requerimiento de especialistas en medicina intensiva en el interior del país, ¿cómo se da? ¿Cuánto se necesita? ¿Cómo es? Es una situación en la cual tenemos mucho por desarrollar en este país. Como decía Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer. Hay áreas de nuestro país donde el médico intensivista que va, no conozco el emergenciólogo o el de otras áreas, pero el intensivista que va no es propio. Por ejemplo, Tumbes. Tumbes siempre ha tenido intensivistas prestados. Colegas que van una semana, trabajan la semana completa y regresan. Entonces, y son reemplazados por otro colega que también llega para quedarse una semana completa. Quiere decir que en el momento que se inmoviliza la posibilidad, en la primera ola, por ejemplo, tenemos un problema ahí. Alguno de estos se quedó atrapado por allí y se generan problemas inclusive en el trabajo, ¿no? Entonces, esa es una situación difícil. Bien. Hay lugares, y bueno, esto lo he podido ya ver en carne propia, ¿no? En Puerto Maldonado no había ningún intensivista, tuve un familiar allá y no había a quien dirigirse como intensivista, ¿no? Hay otros lugares en nuestro país donde no existe el intensivista. Ni siquiera un representante de esa especialidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Rosaluz López. Un gusto conversar con usted. Ella es la vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y, como lo hemos dicho y lo hemos resaltado en todos los espacios informativos, si algo ha hecho esta pandemia es evidenciar la necesidad de contar con profesionales de calidad y lo importante que son estas especialidades. Cuando hablamos de las camas UCI, no estamos hablando solamente de la cama, por supuesto, sino de todo el personal que tiene, por supuesto, que participar en un proceso tan delicado. Ahora, Jennifer, es momento de conocer los beneficios y características de esta vacuna, de la vacuna china que está por llegar. Así es como funciona dentro de nuestro cuerpo y por qué es adecuada para el Perú. Vamos a verlo eso más adelante, pero ahora nos vamos rápidamente y regresamos hasta el almacén Talma con Omar Figueroa sin información. Recordemos que este es el primer lugar donde va a llegar las dosis de la vacuna Sinopharm. Omar. Adelante. Jennifer, Enrique, así es, como le habíamos comentado, este es el almacén de importación de Talma, es decir, aquí llega cualquier producto del extranjero, así sea un anillo pequeño, tiene que pasar por este lugar, luego de aduanas. Por este pasaje van a llegar los containers, que son 3, nos acaban de decir, trayendo las 300.000 vacunas, containers que son similares a ellos. En realidad el nombre específico de estas unidades son Envirotainer, porque tienen características muy especiales. Por ejemplo, nos han contado que es muy similar a este, mide aproximadamente 1,70, 4 metros de largo, 3 metros de ancho, pero tiene un control aquí, un panel de temperatura. A ver si nos acercamos un poco más, Luisinho Cataño, en donde se puede apreciar aquí la temperatura que tiene que estar el producto. En este caso, Enrique, lo dijiste muy bien, las vacunas de Sinopharm tienen que estar en una temperatura de 2 a 8 grados, pero la colocan en 5 grados, porque en el almacén del avión la temperatura es distinta, así que no se puede poner muy al extremo de un 8 o al mínimo 2. El container es muy similar a este, Envirotainer en realidad, tiene 2 puertas aquí en la parte posterior, hermético por dentro, tiene un gel que mantiene la temperatura adecuada, y van a llegar así también con este precinto de seguridad selladas totalmente para luego ser conducidas a cenares. Son
Unidades como estas son 3 las que van a llegar aquí, acompañados por la ministra de Salud, Pilar Macetti. Se ha instalado ahí en la parte posterior, a ver si nos trasladamos más allá, una especie de tarima en donde la ministra va a recibir estos envirotainers para luego ser conducidos a Cenares. Va a ofrecer unas declaraciones a la prensa. Entendemos que seguramente emocionada porque llegan las vacunas, son las armas necesarias para combatir la COVID-19. Aquí están los trabajadores también esperando con mucha expectativa estas unidades, 300.000 primeras y por supuesto la otra semana las 700.000 completando 1 millón. Así que vamos a retornar más adelante, Enrique, Jennifer, con ustedes en Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Omar. Y justamente una de las ventajas comparativas que tiene la vacuna de Sinopharm a las otras vacunas es que tiene una enorme ventaja logística porque no necesita de congelación y que puede trasladarse y transportarse, ¿no?, en estos incluso contenedores pequeñitos o coolers con un espacio de frío bastante básico, como incluso se trasladan las vacunas infantiles. Es casi una temperatura similar a la del refrigerador que uno tiene en la casa, a diferencia pues de, por ejemplo, vacunas de más alta tecnología, por decirlo, como las de Pfizer, ¿no?, que te requieren 70, 80 grados bajo cero. Aquí además, allí vemos ya, Jennifer, estamos ya cerquita. Cerro de Pasco, dice ahí, ¿no? Sobre Cerro de Pasco, está ahí, ya está prácticamente llegando a la región Lima para ingresar pues a la capital. Recuerden, hora estimada que toque suelo peruano es 8:01, así que estamos a solo minutos de la llegada de este primer lote de vacunas del laboratorio Sinopharm chino, estas 300.000 dosis que se verán completadas, Dios mediante, el próximo domingo cuando lleguen las otras 700.000 para completar este primer 1 millón de dosis que empiece pues a inocular a nuestro país. Así es. Acabamos de ver con Omar Figueroa cuáles van a ser las características de estos envirotainers. Vamos a conversar con Carla Mendoza, que está en el Cenares, que va a ser el centro precisamente donde se van a alojar las vacunas ya para ser trasladadas, para que nos cuente más detalles pues de las características de este entorno. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Enrique, nuevamente nos reencontramos efectivamente a la expectativa, y es que les voy a mostrar el espacio en el que me encuentro, Cenares, y por dónde van a ingresar estos lotes tan esperados, tan ansiados. Ahí tenemos, por ejemplo, el portón. Si mi cámara me acompaña, por favor, Crosby, para que la gente pueda ver de dónde van a ingresar este lote de 300.000 dosis de la vacuna. Vemos incluso ya personal de las Fuerzas Armadas que ya se hace presente porque es una garantía el resguardo. Este lugar va a ser el centro de acopio de las vacunas. Y recordar algo importantísimo, y es que desde aquí van a distribuirse las distintas DIRIs. Lo que se había anunciado es que primero va a comenzar en Lima y Callao por la proximidad, y después se irían a las regiones. Con eso también vamos a hablar con la ministra de Defensa y el ministro del Interior para que nos comenten cuál va a ser el plan de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para garantizar el resguardo. Recordar nada más que lo que había señalado también la ministra de Salud, Pilar Macetti, y es que el Cenares tiene una capacidad para recibir 12 millones de dosis de vacunas, pero que esta puede incrementarse hasta los 20 millones con la habilitación de los almacenes laterales. Así que sin duda, enhorabuena esta noticia, porque recordemos que no solamente la vacuna de Sinopharm es la que va a llegar a nuestro país, sino que también van a poder llegar la vacuna de Pfizer, entre otras. Sin duda, esto esperado en la lucha contra la COVID-19. En breve yo voy a regresar con mucho más información de lo que viene sucediendo a estas horas de la noche. Con ustedes, Estudios. Carla Mendoza, entonces es el lugar donde van a llegar estos primeros envirotainers, y regresemos pues al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Alex, cuéntanos. Espera. Habla, ¿lo ponchan al reportero o no? Alex, ¿nos escuchas? Habla, ¿lo ponchan al reportero o no? Tú decides. Vamos a empezar con Alex Vigo. Ahí está, sí, cuéntanos. Alex, adelante. Ya, ponte cámara. Bien, efectivamente, hace unos segundos hemos estado apreciando el procedimiento que se realiza con las aeronaves de carga que llegan hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Precisamente en este lugar que estamos apreciando es donde se produce el momento en que llegan las aeronaves, se estacionan y llegan unas grúas especiales con elevador. Estas grúas son denominadas como loader
y permiten el desembarco de distinto tipo de material. Precisamente en esta aeronave que se encuentra en este lugar, Northern Air Cargo, es donde hace unos minutos han retirado cargamento que también ameritaba refrigeración respectiva. Y precisamente hemos estado observando el tiempo que demora. En este caso ha demorado cerca de 15 minutos y lo que queremos mostrarles a continuación son los equipos que se van a utilizar para el desembarco de las 300.000 dosis. Ya se encuentran ubicadas a un extremo de la pista de aterrizaje, esperando la llegada de esta aeronave de carga de Air France, proveniente de Francia. Antes partió de Beijing con estas 300.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Precisamente acá tenemos el sonido que se ha realizado el personal de los bomberos voluntarios del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lo que se ha señalado es de que el cargamento de estas 300.000 dosis llega en 3 contenedores. 2 de los contenedores tienen un peso de 2 toneladas con 300 kilos y el tercer contenedor 925 kilos. Pero es importante precisar que el mayor peso de estos contenedores tiene que ver con el sistema de refrigeración, puesto que las dosis no tienen un peso mayor a los 500 kilos. Continuamos con estudios. Adelante. Muchas gracias, Alex. Y mientras eso ocurre en el interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, vamos a ver qué ocurre en los exteriores, dónde está el movimiento y el despliegue policial. Por supuesto, la cadena de seguridad, evidentemente no solamente la cadena de frío, Jennifer, sino la de seguridad que va a escoltar un cargamento tan importante. Mira tú, apenas media tonelada. Así es. Media tonelada de esperanza, 500 kilos es de lo que estamos hablando, este precioso cargamento en realidad trascendente. Y hablando de esperanza, Enrique, vamos a enlazarnos ahora con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú, porque en estos momentos, si bien es cierto, es un lote bastante simbólico, lo que sí tenemos es certeza de que hay un fin o un inicio de este final. Vamos con Monseñor Carlos Castillo para que también podamos conversar. Monseñor Carlos Castillo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a esta cobertura especial de TV Perú. Hablamos de la esperanza, hablamos del hecho de que podemos vislumbrar ya el inicio de un final, de lo que todos estamos esperando, un hecho que sin duda nos ha servido a todos nosotros para ver de qué estamos hechos los seres humanos y que en definitiva lo único que nos va a salvar es la solidaridad y hechos como estos. Bienvenido, Monseñor Castillo. Jennifer, ¿cómo estás? Enrique, muchas gracias por invitarme también. Estoy muy contento de esta decisión que ya comienza a realizarse, aunque sea poco a poco, pero es un paso muy grande en la esperanza, como dices tú. Monseñor, buenas noches. La Iglesia y desde su papel incluso usted ha acompañado permanentemente en momentos particularmente dramáticos. Los católicos del país, los creyentes no han podido acompañar usualmente con los ritos, la oración, las misas incluso, y ha sido pues todo un momento de reinventarse, como se ha dicho y se ha repetido tanto. ¿Qué es lo que representa desde su perspectiva la llegada de la vacuna luego pues de un año que todavía sigue en realidad de un sufrimiento tan profundo, ¿no? Bueno, significa un primer paso importante para la salud de nuestra población. Si bien es cierto, esta pequeña cantidad va a servir sobre todo, y yo pido, además, yo exhorto a que tengamos el respeto para que sea entregada a los que están en primera línea, que no a los que, digamos, podemos esperar un tiempo todavía, y sobre todo porque, diríamos, es para poder hacer un trabajo ordenado que nos permita salir de la situación y para fortalecer nuestra fe. Nosotros tenemos también que considerar la necesidad del conocimiento científico, de los avances que la humanidad ha hecho justamente para que la esperanza se pueda prolongar con hechos que son como los de Jesús. Jesús también sanaba a la gente a través de unas relaciones concretas, evidentemente con la fuerza de Dios, pero donde todo confluye en una cosa que es el fundamento de todo, que es el amor. Cuando hay amor, se inventan cosas,
se generan nuevas situaciones, se sacan demonios, se equilibran las personas, se dialoga, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Por eso es que esta llegada de las vacunas nos da en el inicio del aprendizaje, ¿no?, a ver eso, de qué somos hechos los humanos, ¿no? De calidad humana, de comprensión. Tenemos que aguantar un poquito, no empezarnos a pelear porque a mí no me dieron, a mí sí. Esas son cosas de mocosos, pero nosotros esta vez sí vamos a superar al país adolescente. Ahora, Monseñor Carlos Castillo, usted ha dicho algo muy importante en relación a que todo se vence con el amor, y en definitiva esta pandemia la tenemos que acabar justamente con hechos como el amor, porque si yo me cuido es porque también estoy cuidando a los que viven conmigo, y es más, con los que yo me voy a cruzar en la calle. Se necesita mucho de un tema de solidaridad y de gestos tan empáticos como este. ¿Qué podemos decirle entonces a toda aquella persona que todavía ni siquiera está pensando en que si es que le llega la posibilidad de vacunarse, vaya y acuda? Es decir, que no cree en la efectividad de las vacunas. Ya, aquí hay dos problemas. Uno es que todavía tenemos una cierta herencia mágica o irresponsable también. Monseñor, vamos a volver con Monseñor Castillo en cualquier momento, porque ya observamos, Jennifer, al parecer, aparentemente con algún adelanto, al avión que trae las vacunas. Ya está aterrizando. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche, pero bueno, ya lo podemos divisar en los cielos de Lima. Así es, justamente conversamos ahí con Monseñor Castillo de esto maravilloso, este gesto maravilloso que significa la llegada, pues, de este primer lote de vacunas. Vemos unas luces todavía, ¿no? Podríamos pensar, ¿no?, que son las luces que avisoran este final del túnel largo que se convierte esta pandemia. Estamos viendo, son luces bastante simbólicas. Este es un hecho histórico, Enrique Chávez. Es y qué lindo que nos toque vivirlo juntos. Mira, tantas comisiones que hemos tenido que cubrir. Y esta, ninguna como esta. Exacto. Ninguna como esta, ¿no? Efectivamente marca un antes y después. Se lo comentabas a Carlos Castillo, que en realidad fue, yo estaba pensando precisamente un hombre de fe, un hombre de iglesia, cómo de ninguna manera se contrapone a la creencia en la ciencia, ¿no? Y el mensaje que hay que reiterar, porque ahora de aquí en adelante lo que vamos a tener que trabajar, también desde lo que nos toca en los medios de comunicación, es una campaña pedagógica que tiene un resumen: vacúnense. Así es. Todos los peruanos deben de vacunarse. Como tú dices, es un momento importantísimo, es el primer cargamento de vacunas, en este caso las vacunas chinas, que llegan al Perú, pero lo que sigue es un mensaje de solidaridad, efectivamente, de un lado respetar lo que va a ser el orden de prioridades, y segundo, de sentido común, Jennifer. Claro, todos que nos sí. Tenemos que vacunar. En efecto, porque la llegada de esta vacuna y la inoculación de estas primeras personas que están, pues, en esta primera línea de batalla y las posteriores, no significa que la pandemia ha acabado, sino todo lo contrario, que lo que debemos hacer es empezar a cuidarnos más. Vamos hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez, lugar donde en cualquier momento va a arribar esas luces que usted ve en el cielo oscuro peruano. Bueno, ese es el avión que trae las 300.000 dosis, el primer lote de las vacunas. Nunca mejor dicho, una luz de esperanza. Así es. Alex Vigo, buenas noches otra vez. Enrique, como bien tú lo has señalado, una luz de esperanza es la que ya se aprecia desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hace cerca de 3 minutos que hemos podido divisarlo a lo lejos. Este avión Boeing 777 de Air France, un vuelo de carga proveniente de Beijing, que hizo una parada técnica en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, en Francia, y posteriormente continuó su traslado hacia nuestro país. Estamos ya a solo unos segundos de que se produzca el aterrizaje de esta aeronave, que lleva entre sus compartimientos estos contenedores que poseen las 300.000 dosis de estas vacunas tan esperadas y que serán empleadas en esta primera fase para poder inmunizar al personal de salud de nuestro país. Ya se ha dado a conocer de que en las próximas horas va a ser trasladada estas dosis a la sede del Senares, donde se estará clasificando y rápidamente se estará trasladando a 3 establecimientos de salud en Lima y también a las zonas más vulnerables de nuestro país en las regiones. Precisamente
el momento en que se produce el aterrizaje de esta aeronave, este avión Boeing 777 de Air France, trasladando las dosis. Este primer lote que llega al país, muy esperado. En primer momento se dijo de que estaría llegando el 9 de febrero, posteriormente, debido a problemas con la aerolínea que se había dispuesto inicialmente, se cambió la fecha para el 13 de febrero, pero afortunadamente se hicieron las diligencias inmediatas y se pudo adelantar este primer lote para el día de hoy, domingo 7 de febrero. La aeronave entonces ya está en suelo peruano, acaba de aterrizar hace solo unos segundos y estamos listos para dar todos los detalles de lo que será el recibimiento que va a realizar nuestras máximas autoridades. El presidente de la República, Francisco Sagasti, ya se encuentra precisamente a solo unos metros de nuestra ubicación, acompañado de la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez. También está la canciller de la República, Elizabeth Astete, y la ministra de Salud, Pilar Macetti, para poder supervisar el desembarco, también que se haya cumplido con todos los protocolos de rigor en cuanto a la cadena de frío y también para que rápidamente se realice el proceso de desaduanaje una vez que se encuentre en los almacenes de Talma. Tenemos ya las imágenes de la aeronave, este Boeing 777 de Air France, este vuelo de carga que llega exclusivamente a nuestro país trasladando este primer lote de las vacunas de Sinopharm, que se ha logrado gracias a el apoyo de la empresa privada, el poder costear todo este primer traslado de este primer lote a nuestro país. Se han hecho los esfuerzos, ha habido algunos percances por X motivos, problemas ajenos a las gestiones realizadas desde nuestro país, pero se ha cumplido con todos los procedimientos y con las exigencias, tanto en China como en París, las exigencias también que impuso las distintas aerolíneas y también cumpliendo todo el proceso de rigor con también dar continuidad a la cadena de frío que es tan importante para el traslado de estas dosis. Ya se encuentra a solo unos metros de nuestra ubicación, estamos a solo 45 metros aproximadamente y se puede divisar ya a este avión de grandes proporciones trasladando este cargamento tan ansiado, tan esperado en nuestro país. Si bien es cierto, se tratan de 300.000 dosis de un contrato de 38 millones de dosis, es muy significativo porque de esta manera se inicia ya todo lo que corresponde al plan de vacunación, al inicio de esta primera fase de vacunación, que a más tardar se debe estar iniciando el día miércoles, lo ha señalado el presidente de la República, Francisco Sagasti, y será precisamente el mandatario quien se ha ofrecido de voluntario para ser la primera persona en ser vacunada en nuestro país. Para el día de hoy, durante toda la madrugada, en la sede del Senares, el personal especializado del MINSA se va a encargar de clasificar las dosis que van a ser derivadas a los 3 establecimientos de salud en Lima y el Callao y también a los centros de salud en provincia, en las zonas más vulnerables que han sido consideradas como prioridad, como poder inmunizar rápidamente al personal que se encuentra en la primera línea de acción, al personal médico, enfermeras, tecnólogos médicos y también al personal administrativo que trabaja en los hospitales, en las clínicas. Es el objetivo que ha trazado el gobierno con este primer lote que ya se encuentra en nuestro país. El personal también de LAB Lima Airport Partners, de Talma y también de DHL, quien es el operador logístico, quien se ha encargado también del traslado de
estas dosis se encuentra en sus respectivas ubicaciones para iniciar ya el procedimiento de rigor, el procedimiento regular, para proceder con el desembarco de estos 3 contenedores. Repetimos, un contenedor pesa 2.350 kilos, el siguiente 2.300 kilos y el tercer contenedor 925 kilos. El sonido que estamos escuchando que realizan el personal del Cuerpo de Bomberos en sus distintas unidades es muy simbólico, es la bienvenida que se suele dar para visitas muy importantes. Es el recibimiento, es la bienvenida que se da, y en este caso se ha considerado oportuno por tratarse del inicio de un proceso, el proceso de vacunación, que significa la esperanza para la ciudadanía, la esperanza para todo un país, con este primer lote de 300.000 dosis. En una semana se espera que esté llegando otra importante cantidad de dosis para completar el 1.000.000 de vacunas de lo que corresponde al primer lote que estará llegando. El saludo que realiza a esta aeronave el personal del Cuerpo de Bomberos, un acto simbólico, pero que encierra un mensaje de esperanza y de emoción, debido a que este era un momento muy esperado. Nuestras autoridades se encuentran ya respectivamente ubicadas para supervisar el desembarco de las dosis, cumpliendo con todos los protocolos de rigor. Es importante señalar de que este proceso de desembarco durará cerca de 20 minutos a 30 minutos, según se ha dado a conocer, y es que es necesario supervisar paso a paso, debido a que se trata de un cargamento muy delicado y que amerita una serie de protocolos a seguir. Vemos al personal de Lima Airport Partners y de la aerolínea Air France supervisando en qué estado se encuentra la aeronave para rápidamente proceder ya con el siguiente paso, que es el desembarco de esta carga. Vamos a dar cuenta entonces del mensaje que ha dado el presidente de la República el día de hoy a través de sus redes sociales. Ha señalado de que el Perú está listo para dar inicio al plan de inmunización luego de esta llegada del primer lote de 300.000 vacunas contra el coronavirus producidas por el laboratorio Sinopharm. Han destacado que el personal de salud que labora en las regiones más críticas se encuentran dentro de este grupo de prioridad. Es por ello que entre mañana y pasado mañana se va a realizar la distribución a las regiones y zonas más vulnerables. En esta segunda ola se han visto afectadas a causa del COVID-19. Ya se está trasladando esta maquinaria especial para iniciar con las labores del desembarco. Las dosis serán trasladadas y pasarán la noche en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, para iniciar con todo lo correspondiente al proceso de empaque, de acuerdo al cuadro de distribución que se tiene ya a nivel nacional. Desde el miércoles 10 se iniciará el traslado de las vacunas a las regiones. En las direcciones, en las sedes de la Direza, se encargarán de la entrega de las dosis a las redes, a las microredes de salud y establecimientos de salud. Se han construido 617 lugares de vacunación a nivel nacional. De acuerdo al padrón nominal, se está garantizando que las personas reciban las 2 dosis que les corresponde, estas vacunas, para así quedar protegidas de la enfermedad. Ahí Alex, tocas una Alex, dosis digo, y la segunda dosis, un punto que vamos a ir... un periodo de espera de 21 días. Estamos apreciando
precisamente lo que señalábamos hace unos minutos. Además de estas pequeñas grúas, es necesario otros equipos con elevadores, los que son denominados los loader, para el proceso del desembarque de las dosis que se encuentran en el almacén posterior de esta aeronave. Precisamente estamos apreciando que ya la compuerta está abriéndose automáticamente, se ha activado el interruptor para que esta compuerta de la bodega del avión inicie la apertura, y esta maquinaria denominada loader va a ser la que va a proceder a acercarse a la aeronave con el maquinista a bordo para poder iniciar el trabajo ya del retiro y desembarque de las 300.000 dosis de las vacunas contra el COVID-19 del laboratorio de Sinopharm, que ya se encuentran en nuestro país. Apreciamos a nuestras autoridades que observan minuciosamente. Se encuentra el presidente de la República, Francisco Sagasti, a solo unos metros de distancia, apreciando la presidenta del Consejo de Ministros, la canciller de la República y la titular de Salud. Damos la alternativa en estudio con más comentarios. Bien, lo estamos viendo efectivamente pocas veces, y lo hemos señalado, Jennifer, hemos tenido tantas emociones encontradas ante una mercancía, ¿no? ante un cargamento, en este caso de vacunas, que llegan a estas circunstancias tan particulares. A mí me llamaba la atención, y seguramente lo vamos a ir hablando con los especialistas, porque si se espera que la próxima semana lleguen las otras 700.000 de este primer millón, hay países que lo que están haciendo es comenzar a inocular todo lo que puedas con estas primeras dosis, digamos, porque como se espera que vayan llegando, no necesariamente guardas, entre comillas, la segunda dosis para la misma persona, ¿no? Sino que sencillamente comienzas a vacunar a todos los que puedas, en espera, que me parece que son 3 semanas de diferencia. Sí, entre 21 días. ¿No? Exactamente, 21 días entre una y otra dosis. Eso seguramente lo vamos a ir sabiendo, ¿no?, en los próximos días. Recordemos que esta, Jennifer, es una vacuna, por decirlo de alguna manera, tradicional. Es una partícula, un virus inactivo, el que te inoculan, que es como las vacunas que conocemos usualmente, y esta es la que te genera los anticuerpos, ¿no? Es distinto a las vacunas de Pfizer, de Moderna, que tienen esta suerte de tecnología RNA, que te inoculan una suerte de proteína como con púas, ¿no? Como las que vemos ya ahora, exacto, ¿no? En las conocidísimas ilustraciones del coronavirus, y eso, entre comillas, engaña al cuerpo para que produzca los anticuerpos. Esto es el virus como tal, el virus inactivo. Vamos a ver cuál es el procedimiento para esta inoculación, porque si seguimos la lógica de lo que vendría a ser la aplicación de estas vacunas, si son primeras 300.000, ¿no?, lo lógico sería de que se inocule a 150.000 y se guarde las otras 150.000 para la segunda dosis de estas 150.000 primeras personas. Pero como bien señalados, en otros países lo que se ha hecho, se ha aprovechado, ¿no?, digamos, estas 300.000, y se han vacunado estas 300.000 personas a espera de las otras 700.000 para que completen. Pero ¿sabes qué ocurrió en otros países? Que lamentablemente, como sabemos que es un producto tan demandado, hay algunos retrasos con la entrega. No está controlado a veces, y tú esperabas que llegue y se puede demoran perder un poco más, ¿no? Y recordemos que para que tenga la efectividad que garantiza esta vacuna, tiene que ser las 2 dosis, es decir, la primera dosis sería, Dios mediante, el martes, el 9 de febrero, y la segunda dosis tendría que ser en 21 días, prácticamente pues más o menos que al 2 o 3 de marzo. Así es. En todo caso. Sí, ¿no? Veíamos al presidente Francisco Sagasti y algunos ministros. Es un recibimiento digno de un jefe de Estado el que se está haciendo por obvias circunstancias. Esta semana, Jennifer, Carlos Neuhaus, del Comando Vacuna, ofreció unas declaraciones que me parecieron interesantes. Él decía que el presidente Sagasti había estado muy metido en el proceso, ¿no? Pendiente. Y claro, recordemos que hace algunas semanas pues estaba medio estancado esto, ¿no? Hubo problemas no solamente por este lamentable episodio que vivimos con el fugaz gobierno de Manuel Merino, se retrasaron los procesos. Yo tuve la oportunidad de preguntarle también al expresidente Martín Vizcarra. Eso se irá definiendo, pero el hecho es que Sagasti, a quien vemos ahí, es un hombre que tiene mucho conocimiento de la arquitectura multilateral. Y ese ha sido su trabajo, en realidad, ¿no? La mayoría del tiempo. Así que, bueno, seguramente también nos iremos enterando de cómo fue el procedimiento para acelerar
¿verdad? Esta compra. Ahí vemos, Jennifer. Ahí está, la llegada, están bajando los environtainers, los containers especializados que contienen estas 300.000 dosis, este primer lote de las vacunas que van a ser directamente inoculados a personal sanitario, personal que enfrente y hace la batalla a este virus en la primera línea de combate. Recordemos que ya en nuestro país existe experiencia de vacunación. En el año 2006 se cumplió incluso un récord de vacunación, en tan solo 45 días, hay que recordar, son cifras que incluso he estado recopilando. Dice que en 45 días solo se vacunó a 20 millones de peruanos en el año 2006. Ese fue el récord. Y la vacunación se dio pues a personas de entre los 2 a 39 años, fue por el tema de la vacunación contra sarampión y rubiola, y es lo que se espera básicamente ocurra ahora cuando lleguen pues ya el resto de las dosis y empezar una agresiva campaña de vacunación, Enrique. Es cierto, el personal de salud especializado se precia mucho de las capacidades desarrolladas para campañas gigantescas de vacunación como la que tú describes, y seguramente esto se va a poner a prueba en los próximos días, en las próximas semanas. En el mundo hemos visto, Jennifer, ahora mismo, en el Reino Unido, donde se inició prácticamente este proceso, que hemos visto cómo en paralelo esta curva, ¿no?, ha ido en crecimiento mientras desarrollas el proceso de vacunación. Ahora mismo estamos en un momento complicado de la pandemia en nuestro país y no hay que esperar, por supuesto, que esta curva vaya a reducirse o desaparecer de un día para otro. Ahora, vamos a llevar estos procesos. Y lo que ocurre en el Reino Unido nos hace a nosotros prever que, nuevamente, reiteramos, y va a ser la consigna de aquí en adelante, ojo, al margen de las vacunas que se estén aplicando, nosotros no podemos darnos el lujo de bajar la guardia, porque ese virus continúa afuera, ¿no?, haciendo de las suyas, y podemos vernos infectados. Lo que hacen las vacunas en todo caso es darnos el tiempo para no, en caso de nos infectemos, no hagamos una enfermedad grave. Pero ojo, eso no implica de que nosotros no nos vayamos a vernos expuestos a ser infectados por este virus. Ahora, en relación al tema de la campaña de vacunación que se va a iniciar, en algunas conversaciones que hemos podido tener con la decana del Colegio de Enfermeras, ella ha sostenido que se calcula más o menos que van a haber 25.000 vacunadores, y se espera incluso que se requiera o se necesite contratar a 5.000 vacunadoras más, es decir, 30.000 más o menos de personal de vacunación que se va a tener para poder cubrir pues no toda la vacunación a nivel nacional. Sigan nuestra transmisión, Jennifer, en tvperú.gov.pe, los que están conectados al internet en estos momentos, y recordar, como señalabas, a ver, en la fase 1 acabamos de tener esta interesante conversación con Rosaluz López, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Este personal es el de la primerísima línea, ¿no? Hemos visto incluso que el presidente Francisco Sagasti va a estar entre los primeros vacunados, seguramente alrededor del miércoles, a más tardar que se inicie este proceso, tendremos esa foto simbólica, ¿no?, del primer o la primera vacunada. Poniendo el hombro, ¿no? Así como es, de ser, es la no hashtag. Así es, ¿no? Pero entonces es este personal intensivista que qué interesante ha sido, ahora que hablabas, porque todo esto hay que, yo creo, destacarlo. Hablabas precisamente de nuestras capacidades como sistema de salud, a pesar de nuestros problemas, para implementar campañas de vacunación gigantescas, pero la doctora López nos recordaba también de qué bien se ha manejado este personal de primerísima línea, intensivistas, de élites, al cual se le suman pues anestesiólogos, enfermeros y qué sé yo, pero sobre todo los intensivistas, que han evitado en la gran mayoría de casos contagiarse. Imagínate, estando expuestos como lo han estado. Esto quiere decir que así como tenemos las aptitudes para poder desarrollar campañas de vacunación gigantescas, también tenemos personal, como señalas, de élite, que ha podido manejar en buena medida la pandemia. Perfecto, regresamos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En el lugar ya están saliendo los environtainers. Alex Vigo nos tiene más información. Alex. Así es, Jennifer, lo que estamos apreciando en estos momentos es el desembarco, pero de carga regular. Después de estos 4 contenedores que estamos apreciando por la parte posterior, que son retirados de la aeronave de Air France, se va a proceder a retirar los 2 contenedores que llevan las dosis. Y posteriormente, en la parte delantera, se estará apreciando el contenedor más pequeño, que también tiene un importante número de las dosis. Al momento todavía no han sido retiradas de la aeronave, según estábamos
conversando y nos confirmaba el personal de Air France. En la parte posterior se retiran estos 3 contenedores que estamos apreciando, se procede con el cuarto, y el quinto y sexto contenedor son los que ya poseen las dosis de Sinopharm. El tercer contenedor va a ser retirado por el almacén de la parte delantera del avión, se podría señalar, y estaremos al tanto. Precisamente en la parte delantera ya se puede apreciar este primer contenedor en la parte delantera del avión por el espacio del almacén delantero. Este contenedor que lleva el símbolo de DHL, ahí se encuentra una importante cantidad de las dosis de las 300.000 vacunas. La tercera parte se podría señalar del cargamento tan esperado en nuestro país. Y los otros 2 contenedores serán retirados en breve por la parte posterior del avión, por el almacén posterior. Un ambiente de expectativa, continúa aquí atento el jefe de Estado, el presidente Francisco Sagasti, junto a la jefa del gabinete ministerial, a la canciller de la República y a la ministra de Salud supervisando. En la parte posterior de la aeronave ya se puede apreciar uno de los contenedores que posee las vacunas, y en la parte delantera también se puede apreciar que ya es retirado el contenedor. Según nos señalan, este contenedor que es retirado en estos momentos por la parte delantera del avión, por el almacén delantero, es el más pequeño, de 925 kilos, pero lo que corresponde al mayor peso es el sistema de ventilación de este contenedor, porque en este contenedor se encuentra un número menor de dosis, según nos señalan, cerca de 70.000 dosis, y en los contenedores más amplios son los que se encuentran en las bodegas posteriores del avión, que en breves segundos serán retirados de la aeronave con la asistencia de los trabajadores de Air France y también de Lima Airport Partners, que en estos momentos ya vemos entonces uno de los contenedores en la parte posterior. Este es uno de los contenedores más amplios, de 2.300 kilos, más de 2 toneladas, y vemos que tiene el logo de DHL, que es la empresa que ha tenido la misión y contratada para el traslado de estas 300.000 dosis a nuestro país, y también estará a cargo la próxima semana del traslado de las otras 700.000 dosis que llegarán el próximo domingo a nuestro país. Vemos entonces por la parte posterior la asistencia de los operarios de Air France y de LAP procediendo con el desembarco. Damos la alternativa. Sí, les escucho, colegas, sí. ¿Algún interrogante desde estudios? Alex, sabemos que el presidente de la República va a dar declaraciones ahora, ni bien se termine de desembarcar estos 2 Envirotainers. Alex, vamos a ver si retomamos el contacto. Vamos a retomar el contacto con él, pero digamos, en este momento tan trascendente, Jennifer, como para aligerar también un poco este ambiente, yo veía estos Envirotainers, ¿no? Ajá, como es el nuevo término, ¿no? Es como la sensación, ¿te acuerdas cuando uno podía viajar? ¿No? Cuando podías viajar, ¿no? Y después de un vuelo complicado, lo que fuera, se demoraba tu maleta. Ajá. Y al final aparecía, esto es multiplicado por 100 o por 1000. Ver estos contenedores con las vacunas, ¿no? Que realmente marcan el inicio del fin. No hay que negarle la importancia, la trascendencia al momento, siempre reiterando que hay que seguir cuidándonos, pero este es
esta es ya la luz al final del túnel. Ahora, esperemos que el proceso sea lo más rápido y eficiente posible. Así es, y conversábamos, Enrique, nunca antes habíamos estado tan pasmados y tan con tanta expectativa, esperando pues la llegada de un cargamento de tal naturaleza, tomando en cuenta que en estas cajas que son llamadas envirotainers contienen muchas de las dosis que seguramente van a salvarle la vida a tantísimos peruanos, tomando en cuenta, y yo lo digo de esta manera, tomando en cuenta el dolor que ya nos ha originado a tantas familias que nos hemos visto tocadas de manera tan directa con la pérdida de un ser amado por este virus. Yo me pongo a pensar ahora, Enrique, y te lo decía incluso detrás de cámaras, antes de empezar, esta emisión, me hubiese gustado que estas vacunas llegasen antes para que también le den oportunidad a tantísimas personas, pero me alegra ahora ver que esta es la oportunidad para otras tantas familias que no tengan que sufrir la desaparición temprana de un familiar. Así es. Esperanza. Efectivamente, esto no quita lo que ya se ha vivido, pero nos da un optimismo y nos permite mirar hacia adelante. Eso sobre todo, y ver la importancia de este momento es también ponerse en un contexto histórico. Tú lo acabas de, efectivamente, el sufrimiento es personal, es humano, es inmediato, nos ha tocado, y al mismo tiempo es un tema en el cual nunca, digamos, nuestras generaciones habían vivido algo así. La última pandemia, recordemos, pues ha sido exactamente hace un siglo, la de la gripe española, y por supuesto pues no tenías ni la tecnología, la rapidez con la que se ha desarrollado la vacuna. Yo leía las historias como prácticamente en enero, cuando comenzaban las noticias en China, ya los laboratorios desarrollaban sus vacunas, y en realidad el proceso ha cambiado muy poco. O sea, las vacunas ya existían desde ese entonces, pero sabemos que hay una fase 1, una fase 2, una fase 3, toda una serie de protocolos que hay que asegurarse en cumplir para poder garantizar la confiabilidad de las vacunas, que es lo que ha pasado, Pero ahora, impresionante los avances científicos también. Y sobre ello hay que decir algo muy importante: el hecho de que estas vacunas se hayan fabricado, se hayan realizado, se hayan logrado de manera rápida, entre comillas, no exime de que son inocuas, son efectivas, y que incluso tienen un porcentaje muy alto de efectividad. Recordemos que ya estas vacunas no eran algo que se ha hecho de la noche a la mañana, porque desde el año 2012, cuando se presentó el SARS-1 y el MERS, ya se estaban haciendo incluso muchos de estos proyectos de vacunas, así que digamos que ahí ya están, se estaban haciendo. Así es, ahí están los contenedores, los envirotainers. Muchas gracias, buenas noches. De aliento, sobre todo dando a conocer de que así como se hizo el acuerdo con Sinopharm, se viene trabajando ya con distintos laboratorios internacionales para proveer de las vacunas necesarias a toda la población peruana. El sonido que estamos escuchando en estos momentos lo producen los miembros del cuerpo de bomberos de nuestro país. Un mensaje de bienvenida, un mensaje de esperanza. Rápidamente, el presidente de la República, tras mostrar su compromiso con el país en hacer todo lo posible para conseguir las vacunas necesarias para inmunizar a la población, se ha brindado este mensaje de esperanza y de bienvenida. Damos la alternativa a nuestros colegas en estudios centrales con más comentarios. Así es, Alex, estamos escuchando justamente sirenas ahí en el fondo, que es un hecho bastante simbólico en el cual se da recibimiento a estos dos envirotainers. Escuchemos, ahí están las fotografías. Así es, efectivamente, estamos apreciando entonces a los ministros de Estado, junto también a los representantes de Soluciones Empresariales contra la Pobreza, que es la empresa privada, agrupa una serie de empresas privadas que fueron los encargados de cubrir todos los gastos de movilidad, del traslado, en esta época tan difícil, traer este cargamento desde China, luego a una escala técnica en Francia y buscar la solución necesaria ante los convenientes que se presentaban para el traslado de este primer lote. Entonces, 300.000 dosis ya se encuentran en nuestro país y la próxima semana estará llegando las
700.000 vacunas restantes de este primer lote de 1 millón de vacunas. Damos la alternativa, colegas, adelante. Sí, bueno, interesante y muy, digamos, concreto el mensaje del presidente Francisco Sagasti. Acabamos de ver cómo precisamente estos representantes de los empresarios se tomaban esta foto. Soluciones empresariales, ¿no? Soluciones Un grupo empresariales, de empresarios. Y Sagasti ha agradecido la participación en este caso del sector privado. Y yo creo que eso es lo que hay que recordar, ¿no? O sea, es pues un proceso donde ha participado toda la sociedad y donde no hay que desentenderse, por supuesto, del papel trascendente que juega el sector privado. Claro que ¿no? sí, Para digamos poder que colaborar. ellos son los encargados y gracias a toda la cadena logística y de gestión que han realizado se ha podido hacer justamente el arribo de estas primeras 300.000 dosis. Recordemos que es un grupo de empresarios que están trabajando de manera conjunta desde el año 2011. Sabemos que ellos también tuvieron una participación muy importante en los desastres naturales del sur y ahora también en esta oportunidad se han juntado y han logrado precisamente el arribo, gracias al trabajo logístico y de gestión, el arribo de estas 300.000 dosis. Así es, vámonos a los almacenes de Talma con Omar Figueroa, se encuentra ya apostado también en este segundo punto importante de este recorrido. Omar, buenas noches otra vez, adelante. Bueno, Enrique, acá ya estamos preparados para lo que será la llegada de estos 3 Envirotainers que han llegado procedentes de China con escala en Francia. Aquí se ha instalado una pequeña tarima para lo que será la bienvenida también de la ministra de Salud, Pilar Massetti, que va a recibir estos 3 unidades de Envirotainers con las 300.000 vacunas para lo que será el proceso en esta primera fase de inoculación. Estamos aproximadamente a unos 5 minutos si nos venimos en movilidad desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así que vamos a demorar algunos minutos más para la llegada de la ministra de Salud, Pilar Massetti, y por supuesto los 3 Envirotainers que